hoy que está muy relacionado al tema de ayer. Ustedes ya han visto, han escuchado, han tenido ayer hiperandrogenismo, hiperprolactinemia y las alteraciones de las tiroides. Y bueno, seguimos con algo que especialmente está muy relacionado con el hiperandrogenismo que ustedes vieron, y que son básicamente lo más importante, el síndrome de ovario poliquístico, pero también vamos a hablar de la insulinoresistencia y del síndrome metabólico, que están muy relacionados entre los tres. Entonces, vamos a, digamos, ir pensando, no lo vamos a resolver en este momento. Por ejemplo, un caso como si fuera este que se les presenta al consultorio. Una paciente de 20 años consulta por irregularidades del ciclo menstrual desde la menarca, es decir, tiene oligomenorrea, sumado a un aumento de vello en miembro superior y miembro inferior, en región periareolar, en línea media del tórax y en barbilla. Consultó con el ginecólogo de su madre hace 3 años, es decir, a los 17, quien le dijo que seguramente su ciclo se regularizaría con el tiempo. En ese momento le hicieron determinaciones hormonales que, según refiere, salieron normales. Siente que está con demasiado peso y que le cuesta bajar. No ha iniciado relaciones sexuales todavía y su FUN fue hace 3 meses. La abuela es diabética y su madre está medicada con antihipertensivos. Entonces, vayamos pensando en todas las cosas que este caso, digamos, nos relacionaría y cómo iríamos, qué otras cosas nos interesaría preguntar, qué cosas destacaríamos de este caso, cómo la seguiríamos estudiando y sobre todas las cosas después, qué le podríamos ofrecer como tratamiento. Entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Como definición, es un trastorno endocrino caracterizado por oligoovulación o anovulación crónica y aumento de las hormonas masculinas o su expresión clínica, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos, ¿no es cierto? El aumento de las hormonas masculinas o la expresión clínica, y bueno, o ovula muy de vez en cuando o directamente no ovula. Y como vemos acá, es un trastorno endocrino, es el más frecuente de todas las mujeres en edad reproductiva, así que realmente siempre que haya una mujer que tenga oligomenorreas, que tenga alteraciones del ciclo, que tenga los signos o síntomas que ya vamos a ver ahora, las alteraciones hormonales, tenemos que en primer lugar pensar en esto, y es la prevalencia del 5 al 10% en la población en mujeres de esa edad, así que vemos que realmente es muy importante. Por eso siempre debemos sospecharlo ante alguna de estas cosas. Entonces, lo más importante es por qué nosotros debemos sospechar esto y por qué nosotros debemos tratarlo, porque no es solamente el problema de tener mayor cantidad de vello o tener alteraciones en el ciclo, sino que estas alteraciones nos van a traer consecuencias metabólicas, vasculares y, lo que es peor todavía, un mayor riesgo oncológico por la exposición prolongada a los estrógenos, que ya algo mencionamos cuando vimos las metrorragias, pero bueno, lo vamos a seguir viendo. Otras causas en las que deberíamos pensar cuando hay hiperandrogenismo: hiperprolactinemia, que ya la vieron ayer, la hiperplasia suprarrenal congénita, que en algún momento también se mencionó ayer, las neoplasias secretoras de andrógenos, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, la acromegalia, el síndrome de Jairan y el hirsutismo idiopático, es decir, tenemos algún trastorno hormonal, vemos sobre todo la distribución pilosa tal vez masculina, pero no encontramos cuál es la causa.
Así que siempre debemos pensar en estas que son, como decíamos, mucho menos frecuentes, pero que tenemos que ir descartándolas de alguna otra manera. Y acá tenemos ustedes en el libro van a ver que en el transcurso de los años, primero se consideraba el síndrome de Stein-Leventhal, fue pasando de una a otra definición, tratando de, sobre todas las cosas, nuclear este tipo de pacientes que presentaban síntomas en común, hasta que el consenso de Rotterdam del 2003 es uno de los que más se asemeja a lo que podemos, digamos, identificar a este tipo de pacientes, y entonces es uno de los que se utiliza, es el último que se hizo como consenso, que tiene dos de los siguientes criterios como para poder catalogarlo como ovario poliquístico. Entonces, el primero es una disfunción ovárica. ¿Cuál es la disfunción ovárica? Como decíamos, oligo o anovulación. Una paciente que, si nosotros corroboramos la ovulación, vamos a ver que prácticamente ovula muy pocas veces al año. Un hiperandrogenismo puede tener hirsutismo y o hiperandrogenemia, que sería el hirsutismo, es con las manifestaciones clínicas, y la hiperandrogenemia es solamente cuando tenemos los andrógenos elevados, pero las manifestaciones clínicas del hirsutismo son muy poco marcadas. ¿Cuál es la diferencia entre el hirsutismo y la hipertricosis? A ver si alguien sabe cuál es la diferencia entre el hirsutismo y la hipertricosis. El hirsutismo sería la distribución en la mujer de forma masculina del vello, y la hipertricosis sería un aumento excesivo del vello. Perfecto, perfecto. Un aumento excesivo en los lugares donde normalmente hay en la mujer, ¿no es cierto? Hirsutismo va a tener distribución, por ejemplo, en la barbilla, el triángulo del pubis hacia el ombligo, ¿no es cierto? Bien con la distribución masculina, ¿no es cierto? Y la hiperandrogenemia, donde solamente vamos a tener alteraciones en los análisis. Y los ovarios poliquísticos por ecografía. Entonces, si tenemos oligoovulación, hirsutismo y no tenemos alteraciones ecográficas, esto ya podríamos catalogarlo. Entonces, y esto es importante porque siempre que se haga una ecografía, cuando nosotros sospechamos que pueda haber una poliquistosis ovárica, debemos pedirle a la persona que hace el diagnóstico por imágenes, que hace la ecografía, que nos evalúe estas cosas, porque muchas veces dice polifoliculares, pero para que entre dentro del criterio, tendría que tener uno de los ovarios por lo menos, al menos uno, generalmente son dos, debe tener un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos, es decir, se debe medir no solamente el tamaño, sino el volumen, y o presentar 12 o más folículos de 12 a 9 milímetros de diámetros, y estos en general están en la periferia, están puestos en corona radiada, ¿no es cierto? Bien en la periferia, no en el parénquima ovárico. Ya vamos a ver algunas imágenes y también vamos a ver cuál es la causa por la cual se producen esto. Entonces, estas serían las características para que la ecografía entre dentro de uno de los criterios. Entonces, la Sociedad de Exceso de Andrógenos propone también este tipo de, que es muy, muy semejante, pero nos diría que un hiperandrogenismo clínico con hirsutismo o bioquímica con hiperandrogenemia o una disfunción ovárica que acá lo pone en los ovarios poliquísticos ecográficos dentro de la disfunción ovárica con oligoovulación o no ovulación, ovarios poliquísticos, alguna de esas dos cosas, obviamente excluyendo otras causas de hiperandrogenismo, alteraciones ovulatorias. Entonces, si la paciente vemos que tiene hirsutismo y no ovula, ya podríamos decir
o tiene tal vez los ovarios poliquísticos, ya podríamos decir que es una paciente con ovarios poliquísticos. ¿Cuál es la fisiopatología? No hay una causa muy clara y no hay una causa que uno pueda decir, bueno, es este el motivo. Es multifactorial, es decir, hay varios factores que influyen. Hace muchos años, cuando yo me inicié dentro de la práctica de la especialidad, se creía siempre que la albuginia, que la capa externa de los ovarios era como más gruesa y no permitía la ruptura del folículo, no permitía la salida, y prácticamente a todas las pacientes se les hacía una cuña de ovario quirúrgica, entonces es como que esto parecía que mejoraba. En realidad, hoy en día, uno de los tratamientos que se hace y que lo describen en el libro, que se llama drilling, es como que sería lo último que se hace, pero que ya prácticamente no se está utilizando, es hacer unos pequeños orificios por la laparoscopía dentro del ovario, y eso no es que rompa la cápsula, sino que modificaría toda la función en realidad, pero no se conoce exactamente, pero sí se sabe que es genético. ¿Por qué? Porque se transmite por ahí genéticamente. Hay familias en las que tal vez las hermanas, la madre, también lo tienen, y se sabe que hay alteración en los genes que regulan, o ya sea la secreción y la acción de las gonadotrofinas, o la secreción y la acción de la insulina, o las que regulan el metabolismo energético y el peso. Por eso hay personas que tal vez tienen mucha más facilidad para aumentar de peso, tal vez con una misma alimentación, porque justamente la regulación de este metabolismo va a estar alterado, o los que regulan la biosíntesis y la acción de los andrógenos, ¿no es cierto? Algún gen de estos está alterado. Y acá, bueno, tenemos un cuadrito que parece complejo de la fisiopatología, pero yo lo quiero charlar un poquitito. En el libro explica mucho toda la fisiopatología compleja, pero vamos a tratar de simplificarlo de esta manera. En el hipotálamo vamos a actuar sobre la hipófisis y ¿qué van a ver? Pulsos anormales de GnRH por alguno de los motivos que vimos anteriormente, alguno de estos genes que se altera. Entonces, ¿qué aparece? Hay un pulso anormal de la GnRH que es la que va a estimular a la glándula pituitaria para que produzca la FSH y la LH. Entonces, especialmente se altera la proporción entre la LH y la FSH a expensas de la LH. Entonces, la LH aumenta mucho. ¿Esto qué hace? Estimula las células de la granulosa en el ovario, que son las encargadas de producir la ovulación, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, al haber muchos andrógenos, se va a alterar la función ovárica y va a haber la oligo o la anovulación, ¿no es cierto? Al detenerse el desarrollo folicular que hay, un ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque hay muchos folículos que comenzaron su proceso de maduración, pero no lo terminan. Entonces, comienza un folículo, está tal vez ahí en la periferia, que es cerca de la zona donde ya va a empezar a madurar y a romper. No se produce este proceso, tal vez después de un mes, 2 meses, comienza otro y entonces empieza su maduración, tampoco lo produce. Entonces tenemos muchos folículos en la periferia que van a estar con este proceso de maduración. Obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos ovulación? ¿Qué es lo que no tenemos?
progesterona, porque sabemos que el cuerpo lúteo es el que produce. Al no tener progesterona, obviamente va a alterar por los mecanismos que ya conocemos el pulso de GnRH. Entonces, nuevamente el mecanismo se viene alterando por un mecanismo retrógrado. A su vez, este hiperandrogenismo, ¿qué hace? Disminuye los niveles de la hormona transportadora de estrógenos en el hígado, por lo tanto vamos a tener también menos estrógeno. Aumentan los andrógenos suprarrenales también por este mismo mecanismo. Y también vamos a ver después la resistencia a la insulina, que vamos a ver a continuación, que la resistencia de la insulina del músculo e hígado produce una disfunción de los adipocitos. Toda esta resistencia a la insulina produce una hiperinsulinemia que a su vez va a alterar la función ovárica. La obesidad produce hiperinsulinemia, también va a alterar el ovario. Vemos cómo las hormonas están tan relacionadas y cómo vemos que es un mecanismo tan complejo que donde uno de las cadenas del eslabón se altera, entonces lo que va a ir siempre, digamos, sufriendo las consecuencias, en este caso va a ser el ovario con su disfunción ovárica y con el aumento de los andrógenos, que sería lo que produciría todos los síntomas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, me imagino, está bien. Perfecto. Entonces, como veíamos acá, la fisiopatología de estos ovarios, vieron que vemos acá cómo están estos ovarios con todos los folículos en la periferia del ovario. El aspecto morfológico de los ovarios con aumento de su volumen, incremento de los folículos atrésicos, aumento del estroma ovárico se debe al nivel elevado de los andrógenos. Este hiperandrogenismo intraovárico inhibe el desarrollo folicular normal e induce la atresia prematura de los folículos, además de inhibir la actividad de la aromatasa y la producción de estrógenos ováricos. Entonces, vieron que es todo un mecanismo de retroalimentación. Y entonces, como consecuencia es lo que veíamos antes, un volumen ovárico mayor a 10 o 12, 10 milímetros cúbicos de su volumen, 12 o más folículos periféricos de 2,8 milímetros presentes en al menos un ovario y la distribución periférica en collar de perlas. Entonces, esta sería la fisiopatología por la cual se produce uno de los criterios de Rotterdam que estábamos viendo. Entonces, el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya lo mencionamos y entendemos también por qué se produce la oligoovulación, la anovulación, por lo tanto, los ciclos monofásicos, que se acuerdan cuando hablamos de metrorragia, veíamos qué pasaba con los ciclos monofásicos. Hay un sangrado uterino anormal. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de estrógenos, entonces es un endometrio que habíamos mencionado, se va a ir desprendiendo, necrosando por sectores y va cayendo y entonces vamos a tener un sangrado uterino anormal. Obviamente al no haber ovulación va a haber infertilidad. La acantosis nigricans o pigmentaria, que es esto que estamos viendo acá, que en este caso es en la axila, pero lo podemos ver en la zona retroauricular y en general en toda la zona de los pliegues. Cuando podemos ver esto, muchas veces nos llama la atención en el examen de la paciente que tiene acantosis nigricans y tal vez es lo que nos lleva a sospechar el diagnóstico. Comenzamos a interrogar y vemos que tiene alteraciones en el ciclo, que tal vez no logró el embarazo, y empezamos a
tal vez desde ese punto que clínicamente lo observamos, a estudiar las hormonas y nos da alterados. Y obviamente lo que veíamos era ovarios aumentados de tamaño con las características que mencionaba. Entonces, el hiperandrogenismo, que va a producir los andrógenos elevados en el 50-90% de los casos, que es bastante, es lo más frecuente, con el marcador más sensible que tenemos que pensar, lo que es la testosterona plasmática dentro de los andrógenos elevados en el síndrome ovario poliquístico. El que más se eleva y el que va a ser más sensible como para mostrarnos de que realmente hay un hiperandrogenismo a la testosterona plasmática. Y este hiperandrogenismo, ¿qué produce? Seborrea, produce acné, produce alopecia con un patrón masculino, va a producir el hirsutismo, el engrosamiento de la voz y la clitoromegalia, ¿no es cierto? Todos los signos de aumento de las hormonas masculinas. La obesidad, que tiene una distribución muy particular por el aumento de la grasa intraabdominal, que es esa grasa con distribución androide, y que ya la vamos a ver más adelante en la resistencia a la insulina, pero es una obesidad generalmente con una característica diferente. ¿Qué pasa también? Esta obesidad lleva a la insulinoresistencia, también va a cursar con dislipemia, con el síndrome metabólico, que ya lo vamos a ver más adelante, y esto a su vez lleva a la diabetes, obviamente enfermedades cardiovasculares por la dislipemia, y los cánceres hormonodependientes por el tema del aumento de los estrógenos, ¿no es cierto? Vamos viendo que es importante siempre, como para poder ver que una paciente es obesa con un índice de masa corporal mayor a 30, ya debemos sospecharlo, por supuesto, con las otras manifestaciones clínicas, pero es una de las cosas que nos lleva a pensar de que pueda estar todo esto relacionado. Y lo de la dislipemia, lo peor de todo es que es con un perfil heterogénico. ¿Por qué? Porque aumentan los triglicéridos, pero aumenta el LDL, que es el famoso colesterol malo, y desciende el HDL o el colesterol bueno. Así que por eso vemos, como les decía al principio, que no solamente tenemos que sospecharlo por el tema de la estética, tal vez de la seborrea, del acné y demás, sino que esto puede llevar a tener consecuencias muy graves en cuanto a su salud. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, si es una paciente que tiene hirsutismo, que tiene infertilidad y ovarios poliquísticos, ya debemos empezar a hacer los estudios hormonales como para poder diagnosticarlo y como para poder llegar a tener la certeza de que es esto como para tratarlo. ¿Y por qué le puse ahí ojo con los adolescentes? ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo vemos con bastante frecuencia, cuando a veces un cirujano general opera a una paciente de apéndice, por ejemplo, dice, uy, tenía quistes en los ovarios, y tal vez algunos de los que son más atrevidos, por así decirlo, le hacen una cuña en el ovario porque veían que tenía una poliquistosis ovárica. O muchas veces vemos chicas de 14, 15 años donde le hicieron una ecografía, donde vieron un ovario polifolicular, tal vez una chica que tiene oligomenorrea, y la tratan con anticonceptivos orales por este tema, porque va a tener poliquistosis ovárica. Y sabemos que cuando estudiamos el tema de las metrorragias, que en realidad las pacientes, las chicas adolescentes por 3 años, sus ovarios van a ir madurando, es normal que tengan oligomenorrea,
y es normal que tengan oligoovulación y obviamente esos ovarios con varios folículos que van a estar en crecimiento. Entonces, a esta altura no debemos catalogarla ni tratarlo como una poliquistosis ovárica, sino recién sospecharlo después de los 3 años que pasó la menarca, como para decir, bueno, sus ovarios están maduros y empecemos a sospecharlo. ¿Qué preguntaríamos? Bueno, como decíamos que puede tener un trasfondo genético, obviamente tendríamos que pensar en los antecedentes personales, ¿no es cierto? Si a la madre le dijeron que tenía poliquistosis, si tiene alguna hermana, a qué edad fue su menarca, cómo son sus ciclos, ¿no es cierto? Dentro de los ciclos vamos a preguntarle también si está usando algún método anticonceptivo y demás, si dentro de tal vez fue tratada por dislipemia o le dijeron en algún momento que tenía el colesterol elevado, obviamente preguntar y observar ya en cuanto al hirsutismo y obviamente el hiperandrogenismo. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, si hay familiares con síndrome metabólico, con diabetes, si son obesas, muchas veces viene la madre al consultorio y uno ve a la mamá, la observa y es obesa, y vemos a la hija que tiene las mismas características, ¿no? Con esa obesidad central, y ya nos damos cuenta de que es muy probable de que tengan algún problema básicamente familiar. Las enfermedades cardiovasculares, si alguno tuvo un infarto, si hay hipertensión en la familia, esterilidad y obviamente la alopecia, especialmente a nivel familiar. Así que es muy importante ya ir preguntando todas estas cosas. Dentro del examen clínico, ¿qué vamos a hacer? Obviamente vamos a hacer tratar de hacer un buen examen físico para evaluar el hirsutismo, y no lo puse acá, pero ustedes tienen en el libro las imágenes de la escala de Ferriman y Galway, que evalúa, digamos, por diferentes sectores, va evaluando el vello y especialmente la distribución. En base a esto se pone un puntaje y vamos a poder ver. A ver, un minutito que... A ver si me empezó a dar el sol ahí, a ver si mi esposo cierra como para que pueda ver un poquitito mejor. Entonces, la obesidad, con una obesidad ya mayor a 30, obviamente si es mayor a 35, podemos estar pensando de que tenemos realmente una causa importante de obesidad con todas las otras relaciones. Y obviamente la determinación de ovulación, que ya lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto?, que sería con la temperatura basal o con los test que hay de LH, algunos de los métodos con los cuales podamos ver, o la progesterona plasmática en el día 23-24 del ciclo, ver si realmente esta paciente ovula. Dentro del laboratorio es muy importante que el laboratorio lo determinemos en la fase folicular temprana, es decir, cuando nosotros todavía tenemos lo que llamamos en condiciones basales ese ovario, es decir, la paciente el día 2 al 5 del ciclo todavía no comenzaría con el reclutamiento de algún folículo como para producir la ovulación, porque si nosotros estamos con un folículo de 20 milímetros, preovulatorio, obviamente va a aumentar el volumen, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacerlo
no solamente la ecografía, sino los análisis antes de que empiece a aumentar la FSH, la LH y el estradiol, que también lo podemos encontrar en alguno de sus picos. Entonces siempre debemos hacerlo el día 2 al 5 del ciclo, cuando pedimos especialmente los análisis que son de la función ovárica, que serían la FSH, la LH, el estradiol, la prolactina y la TSH, que ya aprovechamos de pedir todo esto en este momento. ¿Qué andrógenos pediríamos? La testosterona total, la testosterona libre, la androstenediona, la 17-alfa hidroxiprogesterona, que especialmente nos va a ayudar a saber si hay la hiperplasia suprarrenal congénita, y el sulfato de hidroepiandrosterona, que nos va a orientar hacia una causa suprarrenal. Entonces esto prácticamente es como que nos descartarían ya que estamos ante la presencia de una poliquistosis ovárica, sino ese hiperandrogenismo es de causa suprarrenal, por la hiperplasia suprarrenal o por una alteración en la suprarrenal. Como decía, la progesterona, que en la fase progestacional, y el Cushing, que nos mostraría si tenemos un cortisol elevado, especialmente en matutino, tiene que ser en condiciones basales. ¿Por qué? Porque con el movimiento, con la actividad física y demás, el cortisol aumenta, entonces debemos hacerlo en la mañana temprano antes de la actividad física. Entonces, ¿cómo los tratamos? ¿Por qué los tratamos? Como decíamos al principio, dirigido al manejo de los síntomas y a la prevención de las complicaciones a mediano y a largo plazo, es decir, todas las que son las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, debemos nosotros pensar en que debemos tratar esto justamente por este motivo, ¿no es cierto? El hirsutismo, el acné y la seborrea, ¿cómo lo tratamos? Con anticonceptivos orales, disminuyendo el pico de LH, porque vieron que los anticonceptivos orales disminuyen el pico de LH, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir los andrógenos. También debemos dentro de los anticonceptivos tener en cuenta qué progesterona tiene. ¿Por qué? Porque hay algunas progesteronas que tienen mayor efecto antiandrogénico que otros, como son el acetato de ciproterona, la drospirenona y el dienogest. Entonces, el que es más efectivo y el que tiene mayor efecto antiandrogénico es el acetato de ciproterona, que lo elegiríamos en primer lugar, pero la drospirenona y el dienogest, que son los de última generación, que ustedes ya estuvieron viendo, planificación familiar, serían los que elegiríamos en estos casos. La espironolactona, que también podemos asociarlo, especialmente si vemos que no tenemos un efecto deseado con el anticonceptivo oral, tiene un efecto antimineralocorticoide y algo de efecto antiandrogénico también. Podemos darla asociada, o si hay una contraindicación a los estrógenos, tal vez podemos probar con espironolactona, pero en general con los anticonceptivos orales el efecto de estas tres cosas es muy, muy, muy bueno. Si solamente tiene irregularidades menstruales, con oligoovulación y demás, y no es tanto el efecto del hirsutismo o el acné, podemos dar progesterona micronizada, como ya lo vimos para los ciclos monofásicos en las alteraciones del ciclo, 200 a 300 miligramos por día por 14 días, siempre en la segunda fase, del día 15 al 30, podemos dar acetato de medroxiprogesterona, o obviamente los anticonceptivos orales que van a regularizarnos el ciclo. Si la paciente no consulta por por alteración del ciclo solamente, o por los signos de hirsutismo y demás, sino que su problema es la infertilidad y la causa es la poliquistosis,
teníamos el tratamiento de elección es el citrato de clomifeno. Por eso dentro del interrogatorio es muy importante tratar de evaluar si esta paciente realmente desea quedar embarazada y es esa su preocupación. Vamos a darle el citrato de clomifeno que va a mejorar la ovulación y obviamente también al mejorar la ovulación se va a revertir todo el cuadro. Es fundamental la dieta porque la mayoría de las pacientes son obesas. Es muy importante estimularla a que tenga actividad física y también la actividad física y la dieta la van a ayudar a bajar de peso y todo esto es increíble porque lo que veíamos justamente que la obesidad actúa sobre el páncreas y va a producir una hiperinsulinemia, todo esto ayuda también a revertir el caso. El otro día justamente me llamó la atención, vi una paciente en el consultorio que había tenido una sospecha de hipertricosis, de poliquistosis, tenía unos ciclos totalmente irregulares, menstruaba cada 6 meses y estaba con mucho acné y tenía unos análisis que realmente los andrógenos estaban todos elevados. Cuando la veo me llama la atención, había bajado cerca de 25 kilos en estos 6 meses porque dice, bueno, que fue con una nutricionista, que fue a hacer, empezó a hacer bicicleta y no sé cuántos kilómetros hacía, la cosa es que se entusiasmó y bajó muchísimo de peso y cuando le pedimos los análisis se habían normalizado todos los análisis y sus ciclos empezaron a regularizarse. La verdad que me impactó ver cómo solamente con el cambio de estilo de vida, ya sin ningún tratamiento hormonal se pudo revertir. Así que hay que insistir mucho en estos temas. Y las insulinosensibilizantes como la metformina son muy utilizados, es muy importante poder asociarlos cuando vemos que la insulina está alterada, que ya vamos a ver que son dos entidades que van muy de la mano, inclusive si es una paciente con infertilidad y le damos metformina junto al citrato de clomifeno, el resultado va a ser muchísimo mejor y vamos a lograr mucho más posibilidades de tener ovulaciones a corto plazo. Bueno, hasta acá lo que sería la poliquistosis ovárica. Ahora dos temas muy cortitos como es la insulinoresistencia y la intolerancia a la glucosa. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? ¿O quieren que sí? Una pregunta, creo que igual, o sea, ya lo vimos con los criterios, pero era como para dejármelo claro. Entonces, no es indispensable el laboratorio. O sea, si la paciente ya, por ejemplo, le vemos la ecografía y tiene los signos de hiperandrogenismo, ya está, por más que le hagamos laboratorio y estén normales, igual es el diagnóstico. Exactamente. Okay. Porque con los criterios no es excluyente la ecografía, no es excluyente el tema de los análisis, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos los dos criterios, tenemos una paciente con oligoovulación, por ejemplo, y tenemos, hirsutismo, porque a veces puede haber algún pequeño hirsutismo con una leve o casi sin alteración hormonal, o justamente los ovarios los vemos totalmente poliquísticos y no tenemos las alteraciones hormonales, muchas veces hacemos el dosaje y sale normal, pero ya sospechamos, ya lo tratamos como una poliquistosis ovárica, sí. Eso justamente, antes es como que se pensaba que tenían que estar todo, entonces sí, tal vez vos decís, esta paciente tiene poliquistosis ovárica, tiene oligoovulación, es obesa, es como que veías unos folículos, unos ovarios polifoliculares, pero le pedían los análisis y le daban normal. Entonces decía, no es poliquistosis, yo pensaba que era poliquistosis, ¿no? Pero como fueron cambiando los criterios, justamente ahora con 2 criterios ya estaría. Exactamente.
Profe, y en el criterio 2 es el hirsutismo y puede ser o el hiperandrogenismo. O sea, ya con hirsutismo ya cuenta como un criterio. Gracias. Exactamente. Porque a veces vemos, ¿no? A veces en la sensibilidad pilosa la que está alterada, entonces muchas veces hay una sensibilidad aumentada de los folículos pilosos. Entonces, tenemos un leve hirsutismo, digamos, o tal vez a veces nos pasa de que vemos pacientes que tienen una distribución muy androide, y tenemos una hipertricosis y casi podríamos decir un hirsutismo, y las hormonas dan normales, a veces es constitucional, es genético, tal vez la madre tiene esa distribución igual, y las hormonas las vemos dentro de los valores normales o a veces dentro del límite normal pero superior, pero tenemos una sensibilidad diferente o alterada del folículo piloso, y lo que ocurre es eso, ¿no es cierto? Es que en realidad lo que tiene es esa sensibilidad aumentada y por eso tiene mucho vello, pero las hormonas las vemos normales, ¿no? Por eso es tan importante tener todo el panorama en conjunto. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, continuamos ahora con el caso clínico, podemos ir discutiendo, viendo si hay alguna otra cosita. La insulinoresistencia, que está muy relacionado. Es un fenómeno en el cual la captación de glucosa por parte de los tejidos frente a una determinada concentración de insulina es subnormal. Entonces, ¿qué pasa? Si capta, por ejemplo, el músculo, que es uno de los que tiene que captar la glucosa para su función, no está alterada, entonces, ¿qué pasa? Es como lo que pasa con la tiroides. Si la hormona tiroidea, si nosotros tenemos una disfunción en la tiroides, va a aumentar la TSH para tratar de estimular más a esa tiroides. Acá nos dice, la glucosa no es suficiente, entonces obviamente va a aumentar la insulina para que este páncreas produzca más insulina y entonces de esa forma tengamos más glucosa en los tejidos que lo van a necesitar. Entonces, ¿qué hace esto? Obviamente produce una hiperinsulinemia compensatoria para compensar esa falta de glucosa. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? La insulina, ¿qué es lo que hace? La insulina permite la entrada de la glucosa en las células diana, que son las células como el tejido graso, el músculo y demás, que necesitan de glucosa para su funcionamiento. Entonces, cuando disminuye la sensibilidad a la insulina, con la misma cantidad de insulina no tenemos esa entrada suficiente, obviamente va a aumentar la hiperinsulinemia, la insulina, y vamos a tener la hiperinsulinemia. Entonces ahí es donde tenemos la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la diabetes? Hay unas células beta que falla, entonces se produce una intolerancia a la glucosa y esto va a hacer que haya una diabetes. Entonces, esta hiperinsulinemia es la que también a su vez va a alterar toda la función ovárica que estábamos viendo antes. Entonces, hay algunos síndromes metabólicos o endocrinos que no son la alteración del páncreas, de las células beta, donde la diabetes tiene totalmente otro mecanismo porque es el páncreas el que está alterado, sino que hay en la periferia, hay un defecto del receptor de la insulina. Entonces, eso es lo que va a producir. ¿Cuáles son las que producen esto? ¿Qué es lo que va a resultar? ¿Cuál es el mecanismo? Vamos a tener diabetes tipo 2, vamos a tener obesidad, en la obesidad o en el estrés o en la infección, en la uremia, también en la acromegalia, cuando hay exceso de corticoides, en la bulimia,
en el SOP, que veníamos en el síndrome ovario poliquístico, en las enfermedades coronarias, en la hipertensión o en el síndrome metabólico. En todos estos casos va a haber un defecto en el receptor periférico de la insulina, por lo tanto va a aumentar la insulina. Vemos como la obesidad, por ejemplo, es causa de la resistencia a la insulina, el estrés puede llegar a ser causa de resistencia a la insulina, así que vemos como diferentes alteraciones metabólicas o endocrinas pueden llegar a producirlo. ¿Cuál es la clínica? Lo que vamos a ver es que vamos a tener alteraciones en la glucosa, ¿no es cierto? Vamos a tener, ya vamos a ver cuando veamos cómo lo estudiamos, una alteración en la glucosa, es decir, vamos a tener o una glucosa en ayunas elevado, o la prueba de la detección de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa alterada. Alteraciones cutáneas como la acanthosis nigricans, que ya la vimos anteriormente, y el hiperandrogenismo. Y acá, esto parece complejo, pero se los pongo así resumido. ¿Por qué se produce un hiperandrogenismo en la resistencia a la insulina? El factor de crecimiento, que es el IGFR, que estimula el ovario, en el ovario estimula la LH y estimula los andrógenos, es muy similar al IGF-1, que es el que produce, que tiene la insulina. Entonces, la insulina elevada se une a el factor de crecimiento ovárico en las células de la teca y aumenta los andrógenos, igual que el IGF-1, es decir, el que estimula la insulina es muy parecido en su estructura molecular al que estimula al factor de crecimiento, que estimula el ovario, que a su vez estimula la LH y los andrógenos. Al ser tan parecido, va a tener un efecto tanto en el páncreas para aumentar la insulina, como va a tener un efecto también en el ovario. A su vez, la insulina inhibe la síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales y de la proteína transportadora del factor de crecimiento que estimula el ovario. Entonces, al disminuir las hormonas, la hormona transportadora, obviamente se va a producir un estímulo nuevamente en los pulsos para que haya más GnRH. A su vez, en corteza suprarrenal se estimula la esteroidogénesis. Entonces vemos cómo este aumento de la insulina va a tener un efecto directo sobre el ovario. Y lo que veíamos también, obviamente, al no haber ovulación y al alterar por todo este mecanismo la ovulación, vamos a tener la infertilidad por la anovulación e la hiperandrogenismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El índice de OMA, en el libro ustedes van a encontrar que hay más de una forma, pero en realidad lo que tienen que se utiliza y lo que deben aprender es el índice de OMA, que es una fórmula que se multiplica la glucemia en ayunas por la insulinemia y se divide por 405. Si este índice nos da 3 o más, ya estamos sospechando que tenemos una resistencia a la insulina. Si hacemos la prueba oral de tolerancia oral a la glucosa con 75 miligramos de glucosa, medimos la glucemia a los 30, 60 y 120 minutos. Si tenemos un valor mayor a 140, y es menor a 120, y después yo voy a corregir algunas cositas del PowerPoint, pero es entre 140 y 200, tenemos intolerancia a la glucosa. Pero si nosotros tenemos una glucemia que llega a más de 200, ya directamente no es una intolerancia a la glucosa, sino es una diabetes. Si nosotros medimos la insulina y nos da mayor a 100, ya tenemos una intolerancia a la glucosa. Así que vemos que
con estas cosas ya podemos diagnosticar en forma simple. Acá no es necesario que midamos los andrógenos porque en realidad estamos viendo si el mecanismo es por la intolerancia a la insulina, la resistencia, perdón, a la insulina. Y el tratamiento, ¿cuál es? Igual al SOP, igual a la poliquistosis. Si queremos lograr los ciclos ovulatorios, ovulatorios con el citrato de clomifeno, o si realmente nos molesta o nos preocupan las alteraciones del ciclo, o si también se acompaña de hirsutismo, lo trataríamos de la misma manera que vimos anteriormente, y obviamente, sí o sí, en estos casos, le agregaríamos la metformina, ¿no es cierto?, como para regularizar este tema. Bueno, esto sería entonces la resistencia a la insulina. Y así hacemos todas las preguntas en general. Después, entonces, el síndrome metabólico, que también está muy relacionado, que es un conjunto de alteraciones clínicas y de laboratorio que determinan el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Ahí vemos realmente la distribución grasa central que era la que veíamos. Entonces, cuando vemos una persona que tiene una obesidad central, esos típicos embatracio que se llama muchas veces, que no suena muy lindo, vamos a ponerle obesidad central, entonces nos preocupan porque esa paciente debemos sospechar que pueda tener un síndrome metabólico y va a tener mucho más elevado el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de tener una diabetes tipo 2, por lo tanto debemos estudiarla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La obesidad central está siempre en estos casos, más 2 o más de los siguientes criterios. Una glucemia en ayunas mayor a 100, o que ya sea diabética, que ya tenga un diagnóstico previo de diabetes por la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, que tenga un HDL menor a 50, unos triglicéridos mayores a 150, que el perímetro de la cintura sea 80 o más, y con una hipertensión leve, pero que tenga desde 130, 85 o más, o que sea una paciente que tal vez en la consulta tenga una presión normal, pero que esté tratada con antihipertensivos, que ya tenga el diagnóstico de hipertensión. La etiología también es desconocida y es multifactorial, igual que la poliquistosis y la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad. ¿Por qué? Porque aumenta un 23% con la edad. Ser mujer es mucho más frecuente el síndrome metabólico en las mujeres que los hombres. En la menopausia, con los estrógenos, ayudan justamente en la regulación también de la insulina. Entonces, en la menopausia no solamente hay una dislipemia, sino que también puede haber una resistencia a la insulina. Por eso tal vez son mujeres que venían bastante bien hasta la menopausia y después con el descenso de los estrógenos empiezan a aumentar de peso, empiezan a tener tal vez una alopecia y empiezan a tener alguno de estos, el aumento marcado del colesterol, de los triglicéridos y demás, entonces debemos sospecharlo. El tabaquismo también altera el metabolismo y la función ovárica y altera la hormona transportadora de estrógenos y va a alterar el estrógeno periférico. Bajo nivel socioeconómico, generalmente también por una alteración en la alimentación que lleva a tener alteración en las hormonas, y el sedentarismo también. Y la dieta rica en hidratos de carbono y grasas, que va a favorecer mucho esta etiología. ¿Cómo tratamos? Acá es fundamental el cambio de estilo de vida con el ejercicio y con una alimentación saludable, ¿no es cierto?
Y en esto realmente es fundamental que, aparte de que obviamente vean a su cardiólogo, de que tengamos que estar más atentos a algún cáncer hormonodependiente o que está, digamos, alguna alteración metabólica que pueda estar asociado, es muy, muy importante que tratemos de encaminar a estas pacientes, que muchas veces el ginecólogo es el único médico al cual consultan anualmente para su control, porque, bueno, el tema del Papá Nicolau, la mamografía o los estudios ginecológicos son los que van a ser los que tienen, sí, los llevan al control. Entonces por ahí el ginecólogo es el que debe sospechar y, por supuesto, el tratamiento va a ser en equipo, sí. Una pregunta, entonces, en toda mujer menopáusica hacemos la prueba solo porque es mayor y porque es menopáusica, digamos. No, la prueba no, pero si nosotros vemos que tiene una obesidad central, si vemos que el colesterol LDL está aumentado, que están aumentados los triglicéridos, por ejemplo, y lo vemos con mucha frecuencia. Tal vez una paciente vieron que cuando la glucemia, el valor es hasta 110, el valor considerado normal. Pero muchas veces estas pacientes vemos aumento en el colesterol, una glucemia en 105, que está dentro del rango de lo normal, pero ya es más de 100, y que tiene esta obesidad. Entonces podríamos sospecharlo y pedir una prueba de la tolerancia oral a la glucosa, ¿no es cierto? Donde ahí ya nos va a dar el diagnóstico, o hacer un dosaje de insulina en ayunas también. Entonces, ahí ya si vemos que tiene una alteración, generalmente esas pacientes la mandamos a la nutricionista y podemos mandarlo a la diabetóloga o decir, bueno, en 3 meses volvemos a repetir los estudios, y muchas veces con el cambio de estilo de vida, con la nutricionista que la pueda, digamos, ayudar a bajar un poco de peso, una dieta equilibrada, con menos grasas y demás, muchas veces esto se revierte. Por eso es sumamente importante poder observar estos cambios, especialmente en los análisis, que los vemos con muchísima frecuencia después de la menopausia, ¿no? Y las mujeres me dicen frecuentemente en el consultorio, pero ¿cómo tengo el colesterol elevado si yo tengo una dieta sumamente sana? Y yo le digo, mira, lamentablemente sos mujer y menopáusica. Son 2 factores de riesgo para tener el colesterol elevado, aún con el tema de una dieta equilibrada, una dieta cuidándose de todo lo que produce colesterol. Inclusive a veces hacen ejercicio físico, pero ya es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Por eso muchas veces necesitan tal vez una ayuda con la medicación, pero en general lo que notamos mucho, y ahora en la pandemia lo hemos notado notablemente, con la disminución de la actividad física, como vemos que realmente es increíble cómo ha aumentado el colesterol, y bueno, la mayoría se ha quejado de un aumento de peso. Vemos la importancia del equilibrio entre la actividad física y una dieta saludable, y cómo nosotros debemos, justamente con todos los conocimientos que tenemos, estimularlas a que puedan hacer un cambio en el estilo de vida. Así que es sumamente importante, sí. Entonces ahí, como no le quiero dar estrógenos porque es menopáusica, entonces también tengo el riesgo de cáncer y todo eso, ¿le puedo recetar estatinas o no? O sea, ¿el ginecólogo hace eso o lo mando? Si el perfil lipídico está tipo alterado. Mira, lo hacemos. Yo lo que les digo a las pacientes en general, nunca les doy si tienen el colesterol, salvo que lo tengan arriba de 300. Yo le digo, mira, prefiero no darte estatinas. ¿Por qué? Porque la estatina es una arma de doble filo. ¿En qué aspecto?
Vos le pedís los análisis a los 3 meses, tienen 170 de colesterol. Están fascinadas, felices, dicen, uy, qué bárbaro, cómo me bajó el colesterol y estoy bien. Capaz que después suspenden la estatina y el colesterol nuevamente se fue elevado. Y la estatina, quieras o no, tiene efectos adversos, ¿no es cierto? Tiene efectos adversos. Muchos son dolores musculares, astenia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos le decís, sí, toma una estatina, bárbaro, mejora. Pero yo le digo, lo vas a tener que tomar de por vida. Lo ideal es 3 meses, yo generalmente le digo, hace 3 meses de ejercicio, de caminata, aunque sea, hacer una caminata 4 o 5 veces por semana, con 30 minutos ya produce una diferencia. Anda donde una nutricionista, porque de pronto la nutricionista te ayuda a ordenarte en cuanto a la alimentación y volvemos a hacer los análisis en 3 meses. Si en 3 meses vemos que realmente no ha habido una modificación, entonces sí, ahí tal vez pensamos en hacerle, darle una estatina o mandarla con el cardiólogo. ¿Por qué? Porque si tiene el colesterol muy elevado, muchas veces ya hay algún riesgo de que tenga alguna alteración a nivel de las arterias, entonces por ahí le piden un ecodoppler de cuello y ya pueden hacer algún estudio, pero generalmente, por lo menos ese es mi criterio, y muchas veces sí, terminamos dando estatinas porque vemos que no hay algún cambio y tal vez no van a ir al cardiólogo y somos la única vía como para hacer la prevención, ¿no? Pero pasa eso. El cambio de estilo de vida modifica muchísimo y ustedes saben que el ejercicio no solamente ayuda como ejercicio, sino ayuda para el estrés, que es otro de los factores de riesgo también para todas estas patologías. Así que vemos que por eso es tan importante el tratamiento en conjunto, ¿no es cierto? Y hacer todo lo que ya conocemos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Primero, antes de discutir levemente el caso clínico, que es cortito. ¿No? Bueno, vamos a compartir nuevamente entonces el caso clínico que habíamos visto al principio. Acá tenemos la típica familia, ¿vieron? Y cuando ustedes conocerán más de una familia que es así, y uno dice, ¿qué pasa con esto? ¿Comen realmente muchísimas calorías o es una familia que comparte genéticamente alguna de estas patologías, ¿no? La resistencia a la insulina y demás? Muchas veces puede llegar a ser causa y consecuencia o estar las dos cosas asociadas y una lleva a la otra, ¿no? Pero siempre por eso es importante poder observar cómo es la familia o interrogar al respecto. Entonces, aquí veíamos esta paciente de 20 años, consulta por irregularidades del ciclo menstrual desde la menarca, oligomenorrea, sumado a un aumento de vello en miembro superior, inferior, región periareolar, línea media del tórax y en barbilla. Bueno, hasta acá entonces, ¿qué es lo que podríamos destacar? Que tiene hirsutismo. Que tiene hirsutismo, ¿no es cierto? Ya esta paciente la catalogamos como un hirsutismo. Ahora tiene 20 años. Consultó con el ginecólogo de la madre hace 3 años, a los 17, quien le dijo que seguramente su ciclo se regularizaría con el tiempo. Tal vez puede ser que haya tenido una menarca a los 15 o 14 o 13 y bueno, el ginecólogo le dijo eso. En este momento le hicieron determinaciones hormonales que, según refiere, salieron normales. Siente que está con demasiado peso, le cuesta bajar, no podemos hablar de infertilidad porque todavía no inició las relaciones sexuales. Su FUM fue hace 3 meses y la abuela es diabética y la madre está medicada con antihipertensivos. Bueno, ¿qué otras cosas le preguntaríamos a esta paciente? A ver qué
otras cosas les parecen que pueden llegar a ser importantes en el interrogatorio? ¿Cómo es su alimentación? Perfecto. ¿Cómo es su alimentación? Muy bien. ¿Cuánto está pesando ella actualmente? Perfecto, porque dice, está con demasiado peso, pero siempre es importante ver el índice de masa corporal, ¿no es cierto? En cuanto a su estatura. Muy bien, excelente. ¿Qué más le preguntaríamos? A ver, Física. ¿perdón? No escuché. Si hace actividad física. Exacto, si hace actividad física, entonces le preguntaríamos todo en cuanto a su estilo de vida, ¿no? El tipo de alimentación, la actividad física, la pesaríamos, mediríamos la estatura y sacamos el índice de masa corporal. Exactamente, todo es importante. ¿Qué otra cosa le preguntarían en cuanto a alguna patología asociada, por ejemplo? ¿Qué les parece? Me interesa lo que su abuela es diabética, entonces quizás, bueno, si está diagnosticada o si está tratada o, bueno. Perfecto. Y también siempre vemos que tendríamos que ver alguna otra causa de los hiperandrogenismos, ¿no es cierto? Ver si también toma medicación para la tiroides o si en algún momento tuvo, por ejemplo, secreción por pezón, ¿no es cierto? Una hiperprolactinemia. Y muchas veces vemos que las alteraciones, digamos, hormonales están muy relacionadas y muchas chicas ya de entrada empezaron a tomar hormonas tiroideas porque en algún momento le dio alterado. También tendríamos que tener en cuenta para ver si está relacionado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué estudios le pedirían? A ver. Un perfil hormonal completo. Un perfil hormonal también completo. Con la TSH. Con la TSH, perfecto, ¿no es cierto? Todas las hormonas que... Ahora, una pregunta. Esta paciente hace 3 meses que no menstrua. ¿Qué haríamos en cuanto a el día 2 a 5 del ciclo? Podríamos darle progesterona por 5 días hasta que menstrue, y una vez que menstrua, contar los días y ahí recién hacerle el dosaje hormonal. Perfecto. ¿Y si no llegara a menstruar? La paciente tuviese ya iniciado relaciones sexuales, yo quisiera descartar embarazo. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque nos podemos tragar un cambio, como dicen. Que haya dicho que no, digamos, yo le haría igual. Le harías igual. Sí. Y si no menstrua con la progesterona, como dice Nico, le agregaría estrógeno. Y si no menstrua con progesterona y estrógeno, le hacemos los análisis igual. ¿Está? Si podemos lograr que menstrue, está bueno hacer la prueba de la progesterona primero, porque de esa forma sabemos si tenemos estrógenos o no. Le hacemos un biohormonal, estrógeno y progesterona, y ahí hacemos el día 2 al ciclo. Si no menstrua, igual se lo hacemos ahí, en amenorrea, ¿no es cierto? Ese sería el criterio. Muy bien. Entonces le pedimos todos estos estudios. ¿Qué más le pediríamos? Todos los estudios hormonales. ¿Qué otra cosa le pediríamos? Glucemia y perfil lipídico. Glucemia, perfil lipídico, buenísimo. Ecografía. Y ecografía. Tomarle la TA. ¿Cómo? Tomarle también la presión para ver cómo está. Tomarle la presión, muy, muy importante. Y dentro del examen físico que haríamos en el consultorio, ¿qué cosas evaluaríamos? Aparte del peso, la presión, la TA. Evaluación de los pliegues para ver si tiene acatosis nigricans. Muy bien. El hirsutismo, perfecto.
a veces nos pasa de que las pacientes se depilan mucho, pero es muy importante observar el pequeño crecimiento a veces de un vello tal vez depilado, ¿no? Y a veces interrogarla si realmente estuvo haciendo alguna depilación y demás, porque de pronto nos parece que no tiene hirsutismo y es por este motivo, pero siempre es importante ser observador en ese sentido. Exactamente. Y entonces, si dentro de la ecografía, ¿cómo deberíamos aclarar que sea esta ecografía? Que se mida el volumen y el tamaño de los ovarios. Exacto. Y por vía transabdominal, vieron que es una chica virgen, entonces no, obviamente el hábito siempre vamos a poder ver mejor por vía transvaginal. Pero acá la recomendación es que tenga la vejiga bien llena, porque la vejiga, el líquido de la vejiga nos va a ser de ventana como para poder transmitir el eco y que se vean mejor los ovarios, ¿no es cierto? Porque cuando es por vía transabdominal y si encima es gordita, nos va a costar más medir el ovario. Entonces es muy importante esa recomendación que tenemos que darle, que tiene que tener la vejiga bien llena para que la ecografía se vea bien los ovarios, ya que no puede ser por vía transvaginal, donde ahí no necesitamos la ventana de la vejiga. Y si la glucemia nos diera 105, ¿qué haríamos? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Le haríamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, exactamente. Y si sospechamos, y entonces también dentro de los análisis podríamos pedirle, aparte de la glucosa, ¿qué otra cosa? La insulina, para sacar el índice, ¿cómo se llamaba ese? De OMA. ¿Por qué? Porque en esta paciente podemos sospechar una intolerancia a la glucosa o una poliquistosis. ¿Por qué? Tiene su abuela diabética, entonces ese antecedente nos puede hacer sospechar. Entonces, por ese motivo, por ahí cuando le pedimos los análisis, le pedimos una glucemia, le pedimos una insulina y también se sacaría, si es que el laboratorio no nos proporcionó, el índice de OMA, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto ya estaríamos en condiciones de hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo la tratarían? Si fuera una poliquistosis ovárica. ¿Con anticonceptivos? Depende si va a querer. No creo que quiera quedar embarazada todavía porque no ha tenido relaciones sexuales. Exactamente. Al no tener relaciones, no ser la causa el tema de la infertilidad y demás, entonces obviamos el citrato de clomifeno. Entonces le daríamos un anticonceptivo oral y tal vez asociemos entonces ¿qué medicación? Metformina. Metformina, ¿no es cierto? Porque posiblemente nos vaya a dar alterado. Si no nos da alterado, podemos comenzar con el anticonceptivo oral, pero sobre todas las cosas, bueno, es repetitivo lo que vamos a decir, pero básicamente entonces, ¿qué sería lo importante? Si ustedes tuvieran que decirle, darle todas las recomendaciones en ese momento, ¿qué recomendaciones les darían? O sea, puntualmente, diciéndole cómo tiene que hacer en cuanto al cambio de estilo de vida. Recomendarle ejercicio, al menos caminar 4 o 5 veces por semana, y no sé cómo estará su índice de masa corporal, si es para derivarla a un nutricionista o no. Perfecto, buenísimo. Y generalmente estas pacientes, por ahí si uno les pregunta, porque muchas veces nos pasa, de que tal vez no comen verduras, por ejemplo, no comen frutas, tienen una alimentación tal vez muchas veces a base de carne y algún hidrato de carbono, ¿no es cierto? Entonces,
es muy, muy importante también interrogar en cuanto a cómo es su estilo de alimentación, como para pensar en ir a una nutricionista. Así que vemos qué importante que es que podamos ir teniendo en cuenta todas estas cosas y ver al paciente en conjunto, ¿no es cierto? Profe, Muchas veces, sí. disculpe una pregunta, ¿cómo hacer para distinguir si la obesidad o el sobrepeso es consecuencia o causa de este desequilibrio hormonal? Porque podría también tenerlo aún teniendo una buena alimentación o todo ello y sin embargo tener el desequilibrio hormonal, o no, o siempre va a haber aumento de peso y ese será el causante del desequilibrio. No. Puede ser que tenga una alteración hormonal que la lleva justamente al tema de control de peso, la dificultad para controlar el peso. Muchas veces pacientes que comienzan, por ejemplo, con la metformina o comienzan especialmente con la metformina, ¿no es cierto? Y ya comienzan a bajar de peso. Y mucho más si solamente empiezan con 2-3 veces, aunque sea por semana, con actividad física, ya comienzan a bajar de peso aún sin variar la alimentación, ¿no es cierto? Porque está sumamente relacionada. Obviamente, si nosotros tenemos una hiperinsulinemia, tal vez va a producir más glucosa, y al tener más glucosa que se distribuye diferente porque se va más a la grasa y no tanto al músculo, vamos a tener una obesidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que revertir esto justamente y muchas veces con disminuir la insulina ya comienzan a bajar de peso. Así que, pero es todo un círculo, es increíble cómo vemos que si en algún momento rompemos ese círculo, cómo empiezan a haber cambios. Profe, y de anticonceptivos utilizamos el citrato de ciproterona. Sí, la ciproterona. Con la ciproterona les hago un comentario. Ustedes vieron que los anticonceptivos tenían diferentes dosis de estrógeno. Y la ciproterona está siempre, las únicas dos nombres comerciales que vienen, que son la Cinia y el Diane, tienen 35 microgramos de estrógenos, que es el anticonceptivo más alto en estrógenos que hay en este momento en el mercado, que es un poquitito más allá de lo que nos gusta. Para esa primera etapa, en general está bueno darle, pero no se lo damos más de 6 meses. ¿Por qué? Porque son chicas jóvenes, que al ser jóvenes ustedes saben que el mecanismo por el cual actúa el anticonceptivo bloquea la función ovárica. ¿Y nosotros qué estamos queriendo? En realidad que se vuelva a estimular ese ovario y que funcione normalmente. Entonces, claro, si nosotros le damos un anticonceptivo, va a frenar la función ovárica, esos ovarios se van a achicar, muchas veces se van atreciando estos folículos, disminuye notablemente por la ciproterona, va a disminuir muchísimo el vello. Generalmente le decimos que acompañe en esos meses por ahí de alguna depilación definitiva o algo, porque se debilita el vello, pero bueno, tal vez no desaparece totalmente, pero se debilita mucho. Entonces, no más allá de los 6 meses con esta dosis elevada. ¿Por qué? Porque frenamos tanto la función ovárica que a veces después cuesta, inclusive si lo hacemos por mucho tiempo, vuelve nuevamente, o sea, tienen amenorrea pospíldora, ¿no es cierto? Porque hemos tenido muy bloqueado el eje. Entonces, generalmente después de los 6 meses, que el cambio es espectacular, les cambia el vello, el pelo, el cutis, el acné, se les va notablemente. Ahí bajamos a un anticonceptivo de 30, por ejemplo,
con drospirenona, y entonces ahí continuamos con ese, que para la edad en la que generalmente son chicas jóvenes, vamos a tener menos alteraciones después cuando lo suspendamos, ¿no es cierto? Pero es el de elección. ¿Alguna otra cosita? Profe, Sí. yo le quería preguntar, pero no es sobre la clase, sino sobre los parcialitos, los 2 temas que no hubo, de síndrome premenstrual y la siguiente semana que tuvimos anticonceptivos antes del parcial. ¿De esos Sí. va a haber ahora o el siguiente ya va a ser sobre esta clase? No, vamos a tener sobre esta clase, eso no, porque por ahí son temas menos, digamos, conflictivos en cuanto a las dudas que pueden haber, salvo que ustedes prefieran y les resulte útil. Podemos preparar alguna. ¿A ustedes les resultan útiles esos parcialitos como un buen repaso y una buena evaluación? Sí, profe, para mí sí. Bárbaro, vamos a ir haciendo entonces de Profe, todo. Sí. también está bueno como eran antes, que eran como un par de temas atrás, porque como que te daba tiempo bien para repasar la clase y haber leído el libro y todo antes de hacer el parcialito. Eso también estaba bueno. No entiendo cómo era atrás, que eran... Que íbamos como haciendo, por ejemplo, claro, hacíamos el parcialito de la clase que habíamos dado una semana atrás o un par de semanas atrás, Perfecto. entonces habíamos llegado a leer bien antes de hacerlo y estudiar. Perfecto, buenísimo, está. Me gusta mucho que lo piensen desde esa manera, y me parece bárbaro que estén estimulados en ese sentido. Y antes de empezar con la clase, estuvimos comentando 2 cosas para los que se conectaron más tarde. Una es que vamos a postergar el de hemorragias hasta el viernes para que tengan tiempo, y bueno, los otros por ahí se los voy a dar con más tiempo como para ir poniéndolos, así. Lo importante, o sea, acá, independientemente de la nota, yo creo que a ustedes, y me encantó, no sé si fue Mónica o bueno, quién, me cuesta acá ver quién es el que empieza a estimular cuando hablan, pero me parece bárbaro que lo hagan de esa forma. O sea, más allá de la nota, lo que uno pretende es que ustedes estos temas los aprendan, no solamente pensando en el final, sino en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque vemos que son todas patologías. Tal vez esto no va a ser de guardia, pero la especialidad que ustedes hagan, va a haber una paciente que va a consultar por esto, o que ustedes no solo consultan, a veces ustedes pueden observar, tal vez, por así decirlo, son traumatólogos y ven que tiene el colesterol elevado, que es obesa, y que tal vez consulta por un dolor de espalda, y ven que tiene más vello y demás, y capaz que pidiéndole unos estudios, ustedes pueden orientarla y ya, aunque no la traten, decirle anda a consultar con un especialista, ¿no es cierto? Con un endocrinólogo o con un diabetólogo, y pueden hacer. Por eso es tan importante que aprendan y que entiendan estos temas. Por eso me parece fantástico esa forma de poder decir, bueno, leo el tema, tengo la clase y después hago el parcialito como para poder autoevaluarme. Así que en ese aspecto me parece fantástico, y que lo tomen desde esa forma, porque son ustedes los beneficiados, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que les comentaba, voy a poner un foro para el parcial. Yo estuve muy a full, ayer estuvimos con el examen de obstetricia, y bueno, siempre con este tema de preparar los exámenes y todo lleva mucho tiempo. Entonces, por ese motivo no pude revisar el parcial. Las preguntas que yo veo que la mayoría se equivocó, que es un porcentaje elevado, esas las vamos a discutir, pero si les parece voy a crear un foro que sea parcial, que lo podemos poner en la misma semana del parcial, abajo de donde estaban los temas del parcial, vamos a poner un foro parcial, y entonces ahí pueden ustedes ir poniendo sus dudas, y vamos a ir discutiendo entonces las cosas que no les quedaron claras, y como les decía, si hay alguna pregunta que de pronto ustedes ven que
tal vez no fue, se interpretó mal o por la forma de redactar o algo, y que veo que la mayoría está, lo podemos llegar a corregir si se demuestra de que podría haber sido otra la respuesta. Así que bueno, eso es lo que, las dos cosas que vamos a hacer. ¿Les parece bien entonces? Gracias. Bueno, Gracias, profe. listo. Y en algún momento, si no me equivoco, es la semana próxima, vamos a tener los prácticos, no sé si es la próxima o la otra, los prácticos van a ser con el doctor Molina de patología. ¿Por qué? Porque él ha guardado muchas piezas de patología con la macroscopía para que ustedes puedan ver lo que es un quiste de ovario, un ovario poliquístico, un tumor y demás. Él tiene muchas piezas de macroscopía. Lo que pasa es que no podemos hacer por su tiempo los prácticos todos los días. Vamos a tratar de hacer 2 prácticos. Entonces, después vamos a ver que se vayan anotando en un día o en otro, como para que podamos, que no se les superponga con otro. Entonces vamos a tratar de ver esto, como para que puedan aprovechar, y esto les ayuda mucho a entender un poco, sobre todo cuando empecemos con los tumores. Así que bueno, buenísimo entonces. Que tengan un lindo día. Las clases de ayer ya las subí y esta después la vamos a subir entonces.